Nunca olvidaré el sonido de los cubiertos golpeando los platos aquella noche. Era la cena de Navidad, y mientras todos hablaban de regalos y brindaban por el nuevo año, yo solo pensaba en cómo había logrado preparar aquella mesa con lo poco que tenía. El aroma del pavo se mezclaba con el de las velas, y en medio de todo ese aire festivo, mi hija Laura, mi única hija, me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Levantó su copa y con una sonrisa cargada de veneno dijo: «En la próxima Navidad habrá una boca menos que alimentar, porque esta vieja ya habrá muerto». Nadie dijo una palabra. El silencio se hizo tan denso que hasta el reloj pareció detenerse. Mi nieto, de apenas 7 años, bajó la mirada. Su padre fingió toser. Yo seguí cortando el pavo, tratando de que el temblor de mis manos no se notara. Sentí una lágrima caer, pero la disfracé de reflejo del fuego del hogar. Me esforcé por sonreír, por mantener la compostura, aunque dentro de mí algo se rompía con un ruido que solo yo podía escuchar. Durante toda mi vida había soportado palabras hirientes, humillaciones veladas, silencios más crueles que los gritos, pero aquella frase fue distinta. No era un impulso ni un mal momento, era una sentencia. Laura había hablado desde el desprecio, desde un rincón oscuro de su alma que yo misma, sin saberlo, ayudé a construir. Mientras masticaba sin probar el sabor, mi mente viajó al pasado. Recordé los días en que ella era una niña, cuando dormía abrazada a mi cuello y me decía que nunca me dejaría sola. Pensé en las noches de fiebre, en los zapatos rotos que remendé una y otra vez, en las veces que preferí no comer para que ella tuviera un plato lleno. Todo eso, toda una vida de entrega, se había reducido a esa frase cruel, pronunciada frente a todos como un brindis macabro. Seguí comiendo. Fingí no importarme. Fingí no escuchar. Pero por dentro ardía, y mientras las luces del árbol parpadeaban frente a mí, supe que algo debía cambiar, que esa noche, sin que ella lo supiera, había firmado el principio del fin. Comí despacio, con una calma que no era paz, sino decisión. Cada bocado fue una promesa silenciosa. Nadie imaginaba que aquella vieja de mirada cansada estaba preparando algo. No una venganza cualquiera, sino una respuesta digna, fría, calculada. Una lección que Laura jamás olvidaría. Mi yerno intentó cambiar de tema, torpemente. Habló de las cuentas del negocio, del precio del combustible, de cualquier cosa que pudiera borrar la tensión. Pero Laura solo me observaba, con una media sonrisa, disfrutando de su propio veneno. Cuando terminé de comer, me levanté despacio, recogí mi plato y lo llevé a la cocina. Nadie me detuvo. Nadie me dijo una palabra. Lavé el plato con movimientos lentos, mecánicos. El agua caliente me quemaba las manos, pero el dolor me mantenía despierta. Miré mi reflejo en la ventana, las arrugas, las canas, los ojos cansados, y pensé en cuántas veces había sido invisible. Invisible en mi casa, invisible en su vida, invisible incluso en esa mesa donde todo el mundo hablaba de mí como si ya estuviera muerta. Esa noche dormí poco, no por tristeza, sino por claridad. Cuando una mujer llega a cierta edad, aprende a callar no por miedo, sino por estrategia. Yo sabía que las palabras ya no servían, que el amor, si no se valora, se convierte en peso muerto, y estaba cansada de ser el peso de todos. Al amanecer, el silencio en la casa era total. Me levanté antes que nadie. Caminé por el pasillo mirando las fotos en las paredes, mi boda, el primer cumpleaños de Laura, las vacaciones en la playa, recuerdos que parecían de otra familia, no de la nuestra. Preparé café, pero no bebí. En la mesa todavía quedaban restos de la cena. Servilletas arrugadas, copas manchadas, el aroma rancio del pavo frío. Y en medio de todo eso, mi plato, limpio, brillante, esperándome. Fue entonces cuando tuve la idea. No una idea inmediata, sino una revelación. Tomé ese plato, lo sostuve entre las manos como si fuera una reliquia. Lo miré y comprendí que sería mi mensaje, mi símbolo. No necesitaba gritar, ni discutir, ni suplicar amor. Bastaría con un gesto. Subí a mi habitación, abrí mi cajón más profundo y saqué una hoja amarillenta, un pedazo de papel que había guardado hacía años. Allí escribiría lo que debía decirse, lo que ella necesitaba leer para entender.
No sería una carta de despedida, ni de rencor, sino algo mucho más potente, un espejo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Esa mañana, cuando el reloj marcó las 7, el sol comenzaba a filtrarse por la ventana. Dejé la nota doblada cuidadosamente sobre el plato y caminé hasta la puerta de la habitación de mi hija. Todo estaba en silencio. El pasillo parecía un túnel sin fin. Coloqué el plato frente a su puerta, con la nota encima, y me quedé mirándolo unos segundos. Fue como dejar parte de mi alma allí, quieta, esperando ser descubierta. Luego bajé las escaleras, tomé mi abrigo y salí sin hacer ruido. El aire de la mañana me golpeó el rostro, pero se sintió como libertad. Caminé sin rumbo, sin mirar atrás. Por primera vez en muchos años no me sentía culpable. Sentía poder, una calma helada que me recorría entera. Sabía que cuando Laura despertara, vería el plato y la nota. Y sabía, con absoluta certeza, que ese pequeño acto cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque a veces, las madres también saben vengarse. No con gritos, sino con silencios que pesan más que el hierro. Caminé por las calles vacías, mientras las luces de Navidad todavía parpadeaban en los balcones ajenos. Escuché risas a lo lejos, el sonido de una radio, el ladrido de un perro. Todo seguía igual, pero dentro de mí ya nada era lo mismo. Esa noche, en aquella mesa, había muerto la madre que pedía amor, y acababa de nacer la mujer que iba a enseñarle a su hija lo que realmente significa el abandono. Seguí caminando, sin mirar atrás, con una sola idea fija. Ella recordaría esa Navidad por el resto de su vida. Mientras caminaba sin rumbo aquella mañana, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí como una llovizna fina e imparable. Cada paso que daba parecía devolverme a un tiempo distinto, a los días en que todo lo que tenía era una niña de ojos grandes y un corazón lleno de sueños. Laura, mi pequeña Laura. Cuánto la amé, cuánto la protegí, cuánto creí que ese amor sería suficiente para que jamás me tratara como un estorbo. La gente suele decir que una madre debe olvidar el dolor de los partos, pero hay dolores que nunca se borran. El día que su padre murió, yo tenía 36 años. Laura apenas cumplía 6. Recuerdo su llanto, su confusión, su miedo. Me arrodillé frente a ella y le prometí que nada nos separaría, que yo sería su fuerza, su casa, su refugio. Y así lo hice. Trabajé en lo que pude, limpiando casas, cosiendo, cuidando ancianos. Mis manos se llenaron de grietas, mis ojos de ojeras, pero ella siempre tuvo comida, escuela, zapatos nuevos cuando los suyos se rompían. Nunca me importó el cansancio. Me bastaba verla sonreír. Me gustaba cuando llegaba del colegio con dibujos en la mano y me decía: «Mira, mamá, somos tú y yo». En esos momentos sentía que todo valía la pena. Pero los años pasan, y con ellos las heridas que uno no ve comienzan a crecer. Cuando Laura se hizo adolescente, algo cambió. Empezó a avergonzarse de mí, de mi ropa sencilla, de mis manos ásperas, de mi manera de hablar. Me llamaba antigua, ignorante. Yo reía, fingía que no dolía, pero cada palabra se clavaba como espinas. El mundo le ofrecía cosas que yo nunca pude darle. Amigas de familia rica, ropa de marca, fiestas donde mi presencia no encajaba. Y poco a poco, mi hija se fue alejando. Supe que la estaba perdiendo el día que me dijo que no fuera a su graduación. Dijo que no quería que los demás me vieran así. Esa frase, tan inocente y cruel a la vez, fue como una puñalada. Me quedé en casa, viendo el atardecer por la ventana, con el vestido nuevo que había cosido para esa ocasión. Lloré toda la noche, pero al amanecer me obligué a sonreír. Años después, cuando conoció a su esposo, pensé que por fin tendría una nueva familia, una estabilidad que yo nunca pude darle. Pero ese hombre le llenó la cabeza de ideas torcidas. Le hizo creer que yo era una carga, que debía cortar el cordón umbilical de una vez por todas. Lo escuché decirlo una noche, creyendo que dormía. Tu madre se aferra a ti porque no tiene nada más. Si no te alejas, vas a terminar igual de sola y vieja que ella. Aquellas palabras me siguieron durante años como un eco que nunca se apaga. Yo traté de no entrometerme. Cuando nació mi nieto, creí que las cosas cambiarían. Pensé que ese pequeño me uniría de nuevo a ella,
que el amor de una abuela sería un puente entre nosotras. Pero no, Laura me visitaba poco, y cuando lo hacía, todo era tensión. Cualquier comentario mío era motivo de disgusto. Si le decía que el niño estaba flaco, se ofendía. Si le llevaba comida, la rechazaba diciendo que ya no comían esas cosas. Cada encuentro era una batalla silenciosa, una coreografía de reproches que solo una madre y una hija saben ejecutar sin palabras. Y, sin embargo, yo seguía ahí, preparando su postre favorito cuando venía, guardando las cartas del banco que le llegaban a mi casa, pagándole las facturas atrasadas sin decirle nada. Lo hacía por amor, o eso me repetía. Pero en el fondo sabía que también lo hacía por miedo, miedo a perderla del todo, miedo a convertirme en un fantasma que nadie recuerda. A veces me pregunto cuándo exactamente se quebró nuestro lazo. Si fue aquel día que le grité que se estaba pareciendo a su padre, un hombre orgulloso, distante, incapaz de pedir perdón, o si fue cuando no fui invitada a su boda. Me enteré por un vecino. Imagina el dolor, saber que tu única hija se casa y ni siquiera recibe tu bendición. Me pasé la noche bordando un pañuelo con su nombre, como si eso fuera a aliviar algo. Lo guardé en un cajón y aún está allí. Nunca se lo di. Por eso, cuando en aquella cena de Navidad me dijo que la próxima vez ya no estaría viva, no fue solo una ofensa. Fue el cierre perfecto de una historia que llevaba años desmoronándose. Era como si todas las veces que me humilló, todas las lágrimas que derramé en silencio, se concentraran en esa frase brutal. Pero algo cambió esa noche. No lloré, no me derrumbé, no pedí explicaciones. Solo sentí una calma distinta, como si mi corazón entendiera que había llegado la hora de soltar. Al salir de casa aquella mañana, llevaba solo una bolsa con algunas cosas: mi abrigo, el pañuelo de su boda, una fotografía de las dos en la playa y una libreta. Esa libreta era mi confesionario, mi refugio. En sus páginas había escrito durante años todo lo que no pude decirle, las cartas que nunca envié, las disculpas que nunca recibí, los recuerdos que me mantenían viva. Mientras caminaba por la calle vacía, pensé en volver a mis raíces, al pueblo donde nací, a la casa vieja de mis padres, donde aún quedaba el olor del campo y los fantasmas de mi infancia. Tal vez allí podría pensar con claridad. Tal vez allí podría decidir si mi nota sería un adiós o el comienzo de algo más, porque, aunque nadie lo sabía, aquella nota que dejé frente a su puerta no era un simple papel, no era una despedida, era una llave que abriría las puertas de su conciencia, aunque tuviera que hacerlo a golpes. Respiré profundo, sintiendo el aire frío quemar mis pulmones, y supe que el pasado no se puede borrar, pero sí se puede reescribir. Y yo estaba a punto de hacerlo. A veces un simple papel puede pesar más que una piedra. Esa mañana, mientras el sol apenas tocaba los tejados, dejé mi plato y mi nota frente a la puerta de Laura. Nadie me vio salir. Nadie escuchó el sonido de mis pasos sobre el suelo helado. Solo yo sabía lo que ese gesto significaba. No era una despedida, era una semilla de culpa, de reflexión o de miedo. Horas después, mientras yo caminaba rumbo a la terminal de autobuses, Laura despertaba con el ceño fruncido, molesta porque su marido había dejado abierta la ventana del dormitorio. No sabía que el verdadero frío estaba esperándola al otro lado de la puerta. «¿Qué es esto?», dijo con voz dormida, al ver el plato vacío en el suelo. «Mamá». El plato, el mismo que ella había visto la noche anterior en mis manos, estaba pulcramente lavado, reluciente, y sobre él reposaba una hoja doblada en 4. El papel tenía una esquina manchada de café, como si hubiese sido arrancado de un viejo cuaderno. Su marido, todavía en la cama, murmuró: «¿Otra de tus escenas, Laura?». Ella no respondió. Tenía los ojos fijos en esa nota, en ese trozo de pasado que no esperaba encontrar allí. Algo en su interior le decía que no debía leerla, pero lo hizo. Las primeras líneas estaban escritas con mi letra temblorosa. No todas las muertes ocurren cuando el corazón se detiene. Algunas suceden en silencio, mientras alguien que amamos nos mira con desprecio. Anoche morí un poco, hija mía, pero antes de desaparecer por completo, quiero que recuerdes una sola cosa. Quien olvida a su madre, se olvida de sí misma. Laura soltó el papel como si quemara. Se llevó una mano al pecho. Su respiración se aceleró. «¿Qué significa esto?», murmuró.
Su marido se levantó, tomó la nota y leyó en voz baja. Debe de estar exagerando. Tu madre es dramática, ya sabes. Pero ella no lo escuchaba. El plato, tan limpio, tan colocado con precisión frente a su puerta, tenía algo simbólico, perturbador. Recordaba la cena, mis silencios, mi mirada tranquila mientras ella me hería con sus palabras. Por primera vez sintió vergüenza. Dejó el plato sobre la mesa del comedor. La casa olía a pavo recalentado y a flores marchitas. No había música, no había alegría, solo el eco de mis pasos ausentes. Fue a mi habitación, quizás para asegurarse de que seguía allí, pero al abrir la puerta sintió un vacío que la golpeó como una bofetada. La cama estaba hecha, el ropero casi vacío, el espejo cubierto con un pañuelo. No había notas, ni maletas, ni señales de a dónde me había ido, solo el aire denso del abandono. «Mamá», susurró. Fue la primera vez en años que pronunció esa palabra con voz temblorosa. Volvió a tomar la nota y la leyó otra vez, con más atención. En la parte inferior, en letras más pequeñas, había una segunda frase. Cuando alguien limpia un plato, no siempre es para comer de nuevo. A veces es para dejarlo listo, para quien de verdad lo merezca. Laura sintió un escalofrío. No entendía del todo el mensaje, pero había algo en esas palabras que le producía una sensación insoportable de pérdida. Corrió al teléfono, marcó mi número, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Mi voz grabada, esa voz que ella ya no recordaba dulce, decía: «Hola, aquí Isabel. Si es importante, deja tu mensaje. Si no lo es, el silencio bastará». Laura colgó. Sus manos temblaban. Su esposo, irritado, dijo: «Seguro que fue a visitar a alguna amiga o se fue a su pueblo. Siempre te dije que debías poner límites». Ella no respondió. Por primera vez, sintió que no quería escucharlo. Algo dentro de ella se movía, una mezcla de culpa y de miedo. Esa nota era más que una despedida, era una advertencia. Durante todo el día no pudo concentrarse. El plato seguía en la mesa, intacto. A mediodía intentó comer, pero no probó bocado. A cada rato miraba hacia la puerta, esperando escuchar mis pasos, pero solo oía el tic-tac del reloj, lento, implacable. Por la tarde, tomó el auto y recorrió algunos lugares donde yo solía ir: la iglesia del barrio, el mercado, la plaza. Nadie me había visto. Cuando volvió a casa, ya de noche, el cansancio le caía encima como una piedra. Subió al cuarto del niño y lo observó dormir. Tenía la misma paz que ella había perdido hacía años. Se acercó, acarició su cabello y sintió las lágrimas subirle a los ojos. «No quiero convertirme en lo que ella fue», susurró, sin saber que ya lo era. Bajó las escaleras, encendió una vela y volvió a leer la nota. Pero esta vez algo cambió. Al dorso del papel, que no había visto antes, había una mancha que parecía tinta corrida. La giró y allí encontró una última línea, casi invisible, escrita con mi letra fina y cuidadosa. «Cuando abras los ojos y no me encuentres, entenderás lo que es quedarse sola en tu propia casa». La vela tembló. Laura sintió un nudo en la garganta. «Dios mío, ¿qué hice?», dijo entre sollozos. Esa noche no durmió. Caminaba por la casa en silencio, mirando mis fotos, tocando los objetos que me pertenecían. Todo lo que había despreciado de pronto se volvió valioso. El abrigo que me criticaba por viejo, el perfume que decía que olía a pasado, las tazas que juró tirar cuando yo muriera. Todo se transformó en reliquias de algo que quizás ya no podía recuperar. A la mañana siguiente, fue a la comisaría para reportar mi desaparición. Pero cuando mencionó mi edad y mi estado de ánimo, el oficial solo le dijo: «Las personas mayores a veces se van por decisión propia. Si no hay señales de violencia, lo mejor es esperar 48 horas». Salió de allí con el alma vacía. Esperar. Eso era lo que debía hacer. Pero ¿cómo se espera cuando no se sabe si la persona que amas sigue viva? ¿Cómo se espera sabiendo que quizás no mereces que vuelva? De regreso en casa, el plato seguía allí, sobre la mesa, brillante como un espejo. En su reflejo, Laura vio su propio rostro cansado, envejecido, sin brillo, y comprendió, por primera vez, lo que yo había querido decir. Ella también estaba muriendo, solo que aún no lo sabía. El silencio de la casa era insoportable. Entonces abrió la ventana, respiró el aire frío y sintió algo nuevo: miedo. Un miedo distinto, profundo,
que no venía del exterior, sino de dentro, miedo a sí misma, a sus palabras, a su historia, y mientras las luces navideñas seguían parpadeando en la calle, comprendió que aquella nota era solo el comienzo. El verdadero mensaje aún no había sido revelado. El sonido del motor del autobús me pareció un rugido lejano, como si la ciudad me empujara fuera de su cuerpo cansado. Me senté junto a la ventana, observando cómo las calles se desvanecían detrás de mí. Nadie me despidió, nadie preguntó a dónde iba, y por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no me dolió, me liberó. Tenía una pequeña maleta, un abrigo grueso, mi libreta y un sobre cerrado que aún no sabía cuándo entregaría. El aire de la madrugada olía a distancia. Mientras el autobús se alejaba, mis pensamientos volvían una y otra vez a la nota que dejé sobre el plato. No por culpa, sino por certeza. Sabía que la leería. Sabía que esas palabras no se irían fácilmente de su mente, y aunque no era mi intención lastimarla, también sabía que el dolor era, a veces, la única forma de enseñar. El viaje fue largo, casi 5 horas hasta mi pueblo natal. Todo era como lo recordaba. Las calles empedradas, las casas de techos rojos, el olor del pan recién hecho que salía de la vieja panadería de los Ramírez. Pero todo me parecía más pequeño, más silencioso, tal vez porque yo ya no era la misma. Me alojé en la vieja casa de mis padres, abandonada desde hacía años. Las paredes estaban cubiertas de polvo, las ventanas rotas y las fotografías de familia seguían allí, amarillentas, como si el tiempo se hubiera negado a borrarlas. Al entrar, sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de destino. Había vuelto al punto de partida, al lugar donde comenzó todo. Encendí una vela y caminé por los cuartos vacíos. Cada rincón guardaba un recuerdo. Aquí aprendí a coser. Allí, mi madre me enseñó a rezar. Y en esa esquina, mi padre me dijo la única frase que nunca olvidé: quien no se respeta, se convierte en la sombra de los demás. En aquel entonces, no entendía sus palabras. Ahora sí. Mientras tanto, en la ciudad, Laura empezaba a perder el control. Lo supe después, por los vecinos que me llamaron más tarde. Me contaron que había ido de casa en casa, preguntando si alguien me había visto, con los ojos rojos y el cabello desordenado, que no dormía, que apenas comía, que repetía una y otra vez: mi madre no haría esto, no se iría sin avisar. Y tenían razón, no me fui sin avisar. Le dejé una advertencia, solo que aún no la entendía. Pasaron los días. En el pueblo, mi vida se volvió rutina. Limpiar, cocinar, escribir en mi libreta. Escribía mucho, sobre mi infancia, sobre Laura, sobre las veces que callé por amor. Pero también escribía sobre justicia, sobre cómo una madre puede recuperar su dignidad sin levantar la voz. Era mi manera de sanar, de ordenar el caos. Una tarde, encontré una caja de madera debajo de una tabla suelta del piso. Dentro había documentos viejos, cartas de mis padres, papeles de propiedad y un testamento. Me temblaron las manos al leerlo. Aquella casa y una pequeña cuenta bancaria que yo creía vacía me pertenecían. Mi padre había dejado todo a mi nombre. Jamás lo supe, jamás lo reclamé. De repente, entendí que el destino me había traído allí por algo. No solo para escapar, sino para prepararme. Empecé a planear con calma. Cada noche escribía una nueva carta. Algunas eran para Laura, otras para mi nieto. En ellas no había insultos ni reproches, sino verdades, confesiones que nunca me atreví a decirle cara a cara. Y una de esas cartas era especial, la que cambiaría todo. Mientras tanto, en la ciudad, Laura comenzaba a sentirse observada. Me lo contaron después, en voz baja, como quien teme que algo sobrenatural haya ocurrido. Decía escuchar mis pasos por la noche, mi voz llamándola desde el pasillo. Soñaba conmigo, siempre con el plato vacío en las manos. Se despertaba gritando, empapada en sudor, jurando que yo estaba allí, frente a su cama, mirándola sin decir palabra. Su marido empezó a preocuparse. No por mí, claro, sino por la vergüenza. Van a pensar que estás loca, le decía. Pero ella no escuchaba. En su mirada comenzó a crecer algo que nunca había conocido: el remordimiento. Porque cuando una hija ofende a su madre, puede huir, puede justificarse, puede inventar 1000 excusas, pero la culpa siempre encuentra el camino de regreso. En el pueblo, yo seguía mis días con serenidad. Me levantaba temprano,
Abría las ventanas, dejaba entrar el aire fresco del campo. A veces los vecinos venían a verme, curiosos. Me preguntaban si planeaba quedarme, si esperaba visitas. Yo solo sonreía. No les debía explicaciones. Una noche, mientras escribía junto a la vela, sentí algo que me estremeció. Una presencia. No era miedo, sino intuición. Algo me decía que la historia aún no había terminado, que Laura vendría, que tarde o temprano el arrepentimiento la empujaría hasta mí, y cuando eso ocurriera, estaría lista. Dejé el cuaderno sobre la mesa y miré por la ventana. El cielo estaba cubierto de estrellas. Pensé en mi nieto, en su sonrisa inocente, en cómo se parecía a mí cuando tenía su edad. Tal vez aún había esperanza. Tal vez mi legado no debía ser solo dolor, pero antes de sanar, debía cerrar la herida que me había dejado su madre. Así pasaron los días. Cada amanecer traía consigo una calma nueva. Hasta que, una mañana, un coche se detuvo frente a mi casa. Reconocí la silueta antes de verla por completo. Laura, mi hija, había llegado. No bajé enseguida. La observé desde la ventana. Llevaba el rostro demacrado, las manos temblorosas, los ojos enrojecidos. Traía algo en las manos, mi viejo pañuelo bordado, aquel que nunca me permitió entregarle el día de su boda. Sus pasos eran lentos, como si cargara una cruz invisible. Golpeó la puerta 3 veces y esperó. Yo respiré hondo. Sabía que ese momento llegaría, y con él, el principio del final. No era el reencuentro de una madre con su hija. Era el juicio de una mujer que había aprendido, por fin, a no pedir perdón por existir. La puerta chirrió cuando Laura la empujó, y el olor a humedad y madera vieja la envolvió de inmediato. Entró con cautela, mirando a su alrededor como quien pisa un territorio sagrado. El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de las ventanas, iluminando partículas de polvo que flotaban como recuerdos suspendidos. «Mamá», susurró, pero nadie respondió. Avanzó despacio, temiendo que cada paso levantara fantasmas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, algunas torcidas, otras enmarcadas con cariño. Allí estaba mi rostro joven, con un vestido azul, sosteniendo a una Laura de apenas 4 años. Sonreíamos. Era una sonrisa real, antes de que el tiempo la borrara todo. Laura tocó el cristal con la yema de los dedos, y una lágrima le cayó sobre la imagen. En ese mismo instante, yo la observaba desde la ventana del piso superior. No la había esperado tan pronto. Imaginé que tardaría días en reunir el valor para buscarme, pero ahí estaba, cansada, rota, con la arrogancia transformada en remordimiento. No bajé. Quería verla recorrer la casa, sentir su peso, enfrentarse a los recuerdos que tanto había despreciado. Laura siguió caminando por el pasillo. Cada habitación parecía congelada en el tiempo. La cocina con sus platos antiguos, la mecedora junto a la ventana, el mantel bordado que yo guardaba solo para las visitas. Todo le resultaba familiar y, a la vez, extraño. Cuando llegó al dormitorio principal, se detuvo. Sobre la cama, un cuaderno de tapas gastadas la esperaba, abierto por la mitad. Lo tomó con manos temblorosas. La primera página comenzaba con mi letra firme y pausada. Si estás leyendo esto, Laura, es porque finalmente te atreviste a mirar atrás. No sé si lo haces por amor, por culpa o por simple curiosidad, pero poco importa. Todo lo que vas a leer aquí es lo que nunca me escuchaste decir. Laura tragó saliva. Las páginas siguientes estaban llenas de mis palabras, mis pensamientos más íntimos, escritos durante años. Pasó las hojas despacio, leyendo fragmentos sueltos, como si cada frase la golpeara directamente en el pecho. No hay dolor más grande que criar a alguien que un día deja de verte como madre para verte como estorbo. Me dijeron que con el tiempo los hijos aprenden, pero no me advirtieron que algunas hijas solo entienden cuando ya es demasiado tarde. He perdonado 1000 veces sin que me lo pidan, pero el perdón sin arrepentimiento es como sembrar en tierra seca. Laura se sentó al borde de la cama. Sus ojos ya no contenían las lágrimas. Había frases tachadas, otras escritas con rabia, pero entre todas, una la dejó sin aliento. Esta casa no es solo un refugio, es mi testigo. Aquí guardo lo que un día cambiará el rumbo de todo lo que me fue arrebatado. Cerró el diario con fuerza. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que esas palabras significaban. Y fue entonces cuando la vio. Una pequeña caja de madera debajo de la mesa de noche,
cubierta por un paño blanco. La sacó con cuidado. Tenía un candado oxidado y una inscripción grabada. Solo cuando comprendas, abre. Laura buscó una llave, pero no la encontró. Miró el diario otra vez y notó algo extraño. Entre las páginas finales sobresalía una cinta roja. Tiró de ella y descubrió una carta sellada con cera. En el sobre, su nombre completo: Laura Gutiérrez de Ortega. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una hoja escrita con tinta azul, fechada hacía una semana. Hija, no temas si al leer esto sientes que te falta el aire. El arrepentimiento es el primer signo de vida. Esta caja guarda la verdad que nunca quisiste ver. Lo que tanto juzgaste como debilidad fue mi forma de protegerte. No todo lo que te di fue visible, pero cada sacrificio dejó una huella. Si decides abrirla, sabrás lo que realmente heredaste de mí, mi fortaleza y mi decisión de no callar más. Laura dejó caer la carta. La respiración se le volvió pesada, como si el aire de la casa se hubiera vuelto espeso. Se levantó y corrió las cortinas. Afuera, el viento agitaba los árboles y el cielo comenzaba a nublarse. Abrió los cajones buscando la llave. En el tercero encontró un pequeño crucifijo de metal, y en su base, grabada con letras diminutas, la palabra debajo. Levantó la tapa del cajón, y allí, pegada con cinta vieja, estaba la llave. Su corazón latía desbocado. Colocó la llave en el candado, giró, y el clic resonó como un trueno. Dentro de la caja había varias cosas. Una foto mía con un hombre desconocido, mi rostro sonriente, mi mano tomada de la suya, documentos notariales y una libreta bancaria. En la esquina, un sobre con un logotipo que Laura reconoció de inmediato. Un despacho de abogados. Tomó la foto primero. Me miró joven, feliz, distinta. Detrás de la imagen, una frase escrita a mano: Tu verdadero padre te amó hasta el final. Laura sintió que el suelo se movía. ¿Qué significa esto?, susurró, con los labios temblorosos. Revolvió el resto de los papeles, entre ellos un testamento. Su nombre aparecía allí, pero también otro, el del hombre de la foto. La fecha era reciente, y al final del documento, en letras firmes: la herencia pasa a Isabel Gutiérrez, quien decidirá el destino de los bienes a su fallecimiento. En caso de que Isabel no lo reclame, pasará a nombre de su descendiente directo, Laura Gutiérrez. Laura se dejó caer en el suelo. Todo su cuerpo temblaba. La mujer a la que había despreciado toda su vida no solo había sido más fuerte de lo que imaginaba, sino que había guardado un secreto que cambiaba su historia. Mi silencio, comprendió entonces, no era debilidad, era poder. Yo, desde la escalera, observaba en silencio, sin que me viera. La vi leer, llorar, tocar las páginas del diario con devoción. La vi quebrarse, y aunque mis ojos también se llenaron de lágrimas, no bajé, no todavía. Quería que entendiera, por sí misma, quién era su madre. Laura abrazó el diario contra su pecho. Por primera vez en muchos años, dijo mi nombre con ternura. Mamá, si estás aquí, perdóname. El viento se coló por la ventana abierta, moviendo las cortinas como si alguien acariciara su rostro. Y ella juró que escuchó mi voz, suave, desde alguna parte del cuarto. Aún no es tarde, hija, pero las verdades, cuando llegan, ya no esperan. El viento soplaba con fuerza aquella mañana. Laura no había dormido. Llevaba horas sentada en el suelo, rodeada de papeles, fotos y cartas abiertas. La vela que había encendido en la madrugada se había consumido hasta el final, dejando un reguero de cera seca sobre la mesa. Sus ojos estaban hinchados, el cabello desordenado, la respiración entrecortada. Todo lo que creía saber sobre su vida se había derrumbado en una noche. El sonido del motor de un coche la hizo sobresaltarse. Miró por la ventana. Un sedán negro se detuvo frente a la casa. Un hombre de traje bajó, sosteniendo un portafolio de cuero. Llevaba sombrero y lentes oscuros, a pesar de la mañana nublada. Caminó con paso firme hacia la puerta y golpeó 3 veces. Laura dudó en abrir, pero algo en su interior, una mezcla de temor y necesidad de respuestas, la obligó a hacerlo. «¿Señora Laura Gutiérrez de Ortega?», preguntó el hombre, con voz pausada. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». «Mi nombre es Alejandro Muñoz, abogado. Vengo de parte de su madre, la señora Isabel Gutiérrez». Laura palideció. «¿Mi madre?», susurró. «¿Dónde está?».
¿Está viva? El hombre la observó un instante, como midiendo sus emociones, y luego asintió. Está bien, pero me pidió que le entregara esto personalmente. Abrió su portafolio y sacó un sobre grande, cerrado con un sello azul. Su madre fue muy clara con las instrucciones. Dijo que no debía abrirlo nadie más que usted. Laura tomó el sobre con manos temblorosas. El abogado se acomodó las gafas y añadió: también me pidió que, si usted deseaba respuestas, yo debía quedarme mientras lo leía. Ella rompió el sello y desplegó los papeles. El primer documento era un testamento, con fecha reciente. El encabezado decía: última voluntad y disposición de Isabel Gutiérrez. Sus ojos recorrieron las líneas con rapidez. A cada frase, su respiración se hacía más pesada. Yo, Isabel Gutiérrez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mis bienes materiales, incluyendo la propiedad ubicada en el pueblo de San Jerónimo, las cuentas bancarias heredadas de mis padres y los ahorros acumulados durante mi vida, serán destinados a un fondo educativo a nombre de mi nieto, Mateo Ortega Gutiérrez. En ningún caso, dichos bienes pasarán a nombre de mi hija, Laura Gutiérrez, hasta que ella haya demostrado, ante el mismo abogado que entrega esta carta, haber dedicado al menos un año completo al cuidado y acompañamiento de su propio hijo y al voluntariado con ancianos en condición de abandono. Laura dejó caer el papel. No puede ser, dijo en voz baja. ¿Me está castigando? El abogado permaneció en silencio. Había más documentos, copias de cuentas, títulos de propiedad, incluso un depósito reciente a nombre del nieto. Todo estaba legalizado. Y al final, una carta manuscrita, doblada en 4, con mi letra clara. Laura la abrió, con el corazón golpeando el pecho. Hija mía, si esta carta llega a tus manos, significa que ya sabes quién fue tu verdadero padre. No te lo conté antes porque quería que lo descubrieras cuando estuvieras lista para comprender que el amor no se mide por la sangre, sino por los actos. Sé que me juzgaste, sé que me heriste, pero también sé que dentro de ti aún queda la niña que corría a abrazarme cuando se asustaba. Esa niña no murió, Laura, solo se escondió detrás del orgullo. Todo lo que poseo, incluso aquello que jamás reclamé, lo dejo a mi nieto. No como castigo para ti, sino como advertencia. La vida no se hereda, se construye. Si de verdad deseas recuperar lo que crees que te pertenece, empieza por devolver lo que quitaste: el respeto, la ternura, la gratitud. Cuando seas capaz de amar sin esperar nada, esa será tu verdadera herencia. Y cuando veas un plato vacío, recuerda que no siempre es símbolo de hambre. A veces es recordatorio de todo lo que se da sin recibir nada a cambio. Laura apretó la carta contra su pecho y rompió a llorar. No un llanto débil, sino un sollozo profundo, de esos que vienen del alma. El abogado la observó en silencio hasta que ella levantó la mirada. ¿Dónde está ella?, preguntó entre lágrimas. Por favor, necesito verla. Alejandro respiró hondo antes de responder. Está aquí, en el pueblo, pero me pidió que no la buscara hasta que terminara de leer esta carta y que le entregara esto. Sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Laura lo abrió. Dentro había un plato. Mi plato. El mismo de la cena de Navidad. El mismo en el que le dejé la nota. En el fondo del plato, grabadas con un punzón, unas palabras torcidas y firmes. El amor que se desprecia un día se sirve frío. Laura lo sostuvo entre las manos, llorando sin control. Dios mío, balbuceó. No sé cómo pedirle perdón. El abogado cerró su portafolio. A veces, señora, el perdón no se pide, se demuestra. Dicho eso, se marchó sin mirar atrás. Laura quedó sola, con el plato entre las manos, la carta sobre la mesa y el sonido del viento colándose por las rendijas. Se sentía pequeña, vulnerable, y por primera vez, verdaderamente hija. Salió al patio, miró hacia las colinas y gritó mi nombre. Su voz se perdió entre los árboles, y yo, desde lejos, la escuché. Estaba parada junto al viejo camino de tierra que lleva al molino, observándola con el alma dividida entre el dolor y la ternura. Ahora sí, pensé, ahora empieza a entender, porque mi venganza nunca fue quitarle nada, fue obligarla a ver. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que cubría los cerros del pueblo. El aire olía a tierra húmeda y a leña quemada. Yo había pasado la noche en vela, con una vela encendida y mi cuaderno sobre la mesa,
sin escribir una sola palabra. Algo en mi interior me decía que ese día no sería como los demás, que la historia que había intentado enterrar por fin venía hacia mí, caminando con pasos temblorosos y arrepentidos. Cuando escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa, supe que era ella. El corazón me dio un vuelco, pero no por miedo, por destino. Me asomé por la ventana y allí estaba Laura, bajando del auto con los ojos rojos, el rostro cansado y un trozo de papel arrugado en la mano. Caminaba despacio, con esa inseguridad que solo tiene quien carga la culpa a cuestas. Llevaba el mismo abrigo que usaba de adolescente, aquel que yo le había cosido cuando teníamos poco dinero. Lo había guardado durante años y verla con él me estremeció. Era como si, de algún modo, el pasado regresara para pedir una última oportunidad. Golpeó la puerta 3 veces, con timidez, como si temiera despertar a los recuerdos que dormían en esas paredes. «Mamá», su voz apenas fue un susurro. «¿Estás ahí?» Tardé unos segundos en responder, no porque dudara en abrirle, sino porque necesitaba asegurarme de no hacerlo desde la herida, sino desde la verdad. Me levanté, respiré hondo y abrí la puerta. El primer segundo fue silencio puro. Nos quedamos mirándonos, las dos inmóviles, midiendo la distancia que nos había separado por años. Ella temblaba, yo no. «Pensé que estabas muerta», dijo, al fin, con un hilo de voz. «Morí», respondí, «pero no en el cuerpo. Morí la noche en que dejaste de verme como tu madre». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin decir nada, se abalanzó sobre mí y me abrazó. Su cuerpo se quebró contra el mío, y sentí su llanto caliente en mi cuello. Por un momento quise apartarla, pero no pude. Después de tanto tiempo, ese abrazo era el eco de algo que ambas habíamos perdido, la inocencia de amar sin condiciones. «Perdóname», murmuró. No sabía lo que decía, no sabía lo que hacía. «Sí sabías», respondí con calma, acariciándole el cabello. «Solo no querías escuchar. El orgullo ensordece». Nos quedamos así un largo rato, sin hablar. Afuera el viento hacía bailar las hojas, y dentro solo se oía su respiración entrecortada. Cuando se apartó, noté que tenía las manos manchadas de polvo, como si hubiera estado escarbando en el pasado. «Leí tu diario», dijo al fin, bajando la mirada. «Y la carta. Supe lo del testamento y lo del abogado». «Entonces ya sabes que nada de esto fue casual», respondí. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tuvo un propósito. Laura asintió lentamente. «Sí, lo entendí. Pero lo que más me duele no es lo que me dejaste de decir, sino todo lo que te obligué a callar». Hizo una pausa. «Descubrí cosas que nunca imaginé. Tu fuerza, tus sacrificios, tus miedos, y me avergüenzo de haber sido tan ciega. A veces las hijas necesitan perderlo todo para ver lo que tenían», dije con suavidad. «No te culpes más de lo necesario. Solo asegúrate de no repetir la historia». Laura respiró hondo y me miró fijamente. «¿Por qué lo hiciste así, mamá? ¿Por qué desaparecer, dejarme esa nota, hacer que el abogado viniera? Pude haber pensado lo peor». Sonreí con tristeza. «Porque si te hablaba, no me escucharías. Si te gritaba, te defenderías. Pero si te hacía silencio, el eco te perseguiría hasta obligarte a pensar». Y así fue. Ella se quedó callada, comprendiendo. Luego sacó algo del bolso. El plato. Mi plato. Lo sostenía entre las manos, con un respeto que nunca antes había tenido por nada. «Lo traje contigo», dijo. «No podía dejarlo. No sé por qué, pero siento que este plato me habla». Lo miré. El borde aún tenía una leve marca, una pequeña grieta que se formó hace años. «Ese plato representa lo que el amor aguanta sin romperse», le dije. «No todo lo que se quiebra deja de servir. A veces las grietas son la prueba de que resistimos». Laura acarició el borde con los dedos y asintió. «He pensado mucho en lo que dijiste en tu carta. Que debía aprender a cuidar para merecer lo que creía mío. Ya hablé con el abogado. Empezaré el voluntariado en el hogar de ancianos del pueblo». «¿De verdad lo harás?», pregunté, con genuina sorpresa. «Sí». Sus ojos se humedecieron. «Quiero hacerlo, no por la herencia, sino por ti, por lo que te negué». Me quedé mirándola largo rato. En su rostro había algo distinto, humildad, esa clase de luz que solo nace del arrepentimiento verdadero. «Entonces», dije, «quizá todavía haya esperanza». Nos sentamos en la mecedora del porche. El sol comenzaba a asomar entre las nubes, tiñendo el cielo de tonos dorados. El viento traía olor a tierra y pan.
Laura apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña. ¿Sabes?, dije al fin. Durante años creí que mi misión era enseñarte a ser fuerte, pero me equivoqué. Mi misión era enseñarte a no olvidar. ¿Olvidar qué?, preguntó. Que la vida, hija, se paga con amor o con soledad. Tú elegiste la soledad por un tiempo, pero aún puedes pagar con amor. Ella asintió, llorando en silencio. Nos quedamos así, observando cómo el sol se abría paso entre las nubes, en un silencio que ya no dolía. Era un silencio lleno de redención, de paz. Por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar sin miedo a perderla. Mamá, susurró Laura cerrando los ojos, si pudiera volver atrás, haría todo distinto. No hace falta volver atrás, le dije. Solo hay que empezar de nuevo. Y mientras el día nacía sobre nosotras, comprendí que mi venganza había cumplido su propósito. No fue castigo, fue espejo. No la hice sufrir, la hice ver. Y verla despertar valía más que cualquier perdón. Acaricié su cabello y sonreí. Bienvenida a casa, Laura. Habían pasado varias semanas desde aquella mañana en que Laura regresó a mi vida. El pueblo nos había visto caminar juntas por las calles polvorientas, como dos sombras que el tiempo se negaba a borrar. Al principio, la gente murmuraba, curiosa. ¿Será verdad que volvió la hija? Dicen que la vieja la desheredó y aún así la perdonó. Pero con el paso de los días, las miradas dejaron de pesar. La costumbre nos envolvió como una manta tibia, y poco a poco, el silencio se volvió compañía. Laura se había quedado conmigo en la casa. Dormía en su antiguo cuarto, ese donde aún colgaban los girasoles pintados en la pared, medio borrados por los años. Cada mañana me preparaba café y salía a barrer el patio. La observaba desde la ventana, su cabello recogido, su expresión serena. Ya no era la mujer altiva que me había humillado aquella noche de Navidad. Era otra, una versión más humana, quebrada pero viva. Yo no le pedí explicaciones. Las palabras sobran cuando el alma ya entiende. Pero la observaba en silencio, viendo cómo poco a poco el arrepentimiento se transformaba en propósito. Hablaba menos, escuchaba más. A veces, cuando creía que no la veía, dejaba flores frescas junto al retrato de mis padres. Pequeños gestos, pequeñas redenciones. Un día, la encontré llorando sobre el plato. Sí, sobre aquel plato. Estaba en la mesa, con la cabeza apoyada sobre los brazos, sus lágrimas cayendo sobre el borde. Me quedé quieta, sin decir nada. No puedo dejar de pensar en lo que te hice, mamá, murmuró, sin levantar la mirada. No sé cómo seguir viviendo sabiendo que te lastimé tanto. Viviendo, le respondí, con suavidad. Viviendo distinto. Se secó los ojos, respiró hondo y asintió. A veces, las respuestas más simples son las que más pesan. Esa tarde, me pidió que la acompañara al hogar de ancianos del pueblo. Había comenzado a trabajar allí como voluntaria. Me lo contó con timidez, como quien no se atreve a creer que merece un nuevo comienzo. No es fácil, me dijo mientras caminábamos. Al principio me costaba mirarlos a los ojos. Pensaba que todos eran como tú, solos, olvidados, esperando una visita que nunca llega. Pero cuando los escucho hablar, me doy cuenta de que cada uno tiene una historia, y casi todas empiezan igual. Mis hijos ya no vienen. Sus palabras me atravesaron. ¿Y qué haces cuando te lo dicen?, pregunté. Les tomo la mano, respondió, y me quedo en silencio, porque sé que no hay palabras que curen eso. Nos quedamos calladas el resto del camino. Al llegar, los ancianos nos recibieron con sonrisas tímidas. Algunos bordaban, otros jugaban a las cartas. Laura se acercó a una mujer de cabellos blancos que tejía con manos temblorosas. Doña Mercedes, le dijo, traje a alguien que quiero que conozca. Es mi madre. La anciana levantó la mirada y me sonrió con dulzura. Así que usted es la madre que enseña con el alma, dijo. Su hija habla mucho de usted. Me quedé sin palabras. Era la primera vez que alguien me llamaba así, la madre que enseña con el alma. Durante los días siguientes, Laura no dejó de trabajar allí. La veía regresar cansada, pero con los ojos distintos, más limpios. Y cada noche, antes de dormir, me contaba una historia, de una abuela que esperaba cartas, de un viejo que lloraba al oír una canción, de una mujer que tejía nombres que ya no recordaba. Ahora entiendo, me dijo una noche, sentándose junto a mí en el porche. Entiendo lo que sentías cuando me cuidabas sin recibir nada a cambio. Es un amor que duele, pero no deja de dar. Sonreí.
Eso es ser madre, hija, dar aunque el plato quede vacío. Los meses pasaron, y el invierno llegó. El frío se colaba por las rendijas, y la leña escaseaba. Mis manos empezaron a temblar, mis pasos se hicieron más lentos. Lo sabía. Mi cuerpo comenzaba a despedirse, no con prisa, sino con esa serenidad que da el deber cumplido. Una noche, mientras Laura leía en la sala, la llamé. «Ven, hija». Ella dejó el libro y vino de inmediato. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes mal?». Negué con la cabeza y señalé la mesa. Había preparado algo: 2 platos, 2 cucharas y una olla de sopa humeante. «Quiero cenar contigo, como aquella noche, pero distinto». Laura se sentó frente a mí. Serví la sopa despacio, cuidando de no derramar ni una gota. «¿Sabes qué aprendí, mamá?», me dijo, mirándome a los ojos. Que el plato vacío no era una venganza, era una invitación. Asentí, emocionada. Sí, hija, era una invitación a mirar, a entender, a recordar que los platos se lavan, pero el alma hay que saber llenarla. Comimos en silencio unos minutos. Afuera llovía. El sonido del agua golpeando el techo era como una canción vieja. De repente, Laura tomó mi mano. «Gracias por quedarte. Gracias por enseñarme sin gritar. Gracias por esperarme, incluso cuando no lo merecía». «No me agradezcas», le dije. «El amor no se agradece, se cuida». Ella se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Yo cerré los ojos. Sentí su calor, su respiración en mi cuello, su corazón acelerado. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, hija. Y aunque el tiempo me lleve, ese amor se quedará aquí». Le señalé el plato. «En lo que diste y en lo que aprendiste a recibir». Las semanas siguientes fueron tranquilas. Laura seguía cuidando de mí con una devoción que nunca había conocido. Me leía cuentos, me abrigaba los pies, me peinaba con la misma ternura con que yo lo hacía cuando era niña. Cada gesto suyo era una palabra que no necesitaba pronunciar. Una tarde, mientras ella dormía en la silla junto a mi cama, escribí mi última carta. «Hija, si lees esto algún día y yo ya no estoy, no llores. No naciste para lamentarte, sino para vivir. Nunca quise que mi plato te doliera. Quise que te despertara. Hoy ya no necesito nada, porque lo que realmente quería no era tu arrepentimiento, sino verte volver a amar. Si logras eso, habré ganado la verdadera herencia, tu corazón limpio». Dejé la carta dentro del plato, cubriéndola con un pañuelo blanco, y dormí. El día que partí, el amanecer fue sereno. Laura me encontró con el rostro en paz, las manos entrelazadas sobre el pecho. No hubo lágrimas al principio, solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía contener todas las palabras que no dijimos. Días después, en el funeral, la gente del pueblo llenó la pequeña iglesia. Laura habló frente a todos. Su voz era firme, pero dulce. «Mi madre me enseñó que un plato vacío puede pesar más que una piedra, que no se necesita gritar para enseñar, que a veces una madre calla para que su hija escuche su propio corazón». Al final, sacó el plato envuelto en el pañuelo, lo colocó sobre el ataúd y dijo: «Este plato fue mi castigo, mi lección y mi redención. Lo devuelvo lleno de lo que ella me enseñó. Amor». Lloró, pero fue un llanto sereno, de cierre, no de culpa. Pasaron los años. Laura continuó trabajando en el hogar de ancianos. Cada Navidad organizaba una cena para todos, y en el centro de la mesa siempre colocaba un plato vacío. Cuando alguien le preguntaba por qué, ella respondía con una sonrisa: «Porque ese plato representa a los que dieron todo y se fueron en silencio, y también a los que aún tenemos algo que aprender». El viento seguía soplando en San Jerónimo, las campanas seguían sonando, y la historia de Isabel Gutiérrez se convirtió en una especie de leyenda local. Decían que su casa olía siempre a sopa recién hecha, incluso vacía, que por las noches, si uno se acercaba a la ventana, podía oír una voz suave diciendo: «Llena tu plato, hija, llénalo antes de que el tiempo te lo quite». Y así, generación tras generación, aquel plato siguió sirviendo su lección, porque hay amores que no mueren, simplemente se transforman en memoria, y hay madres que, incluso desde el silencio, siguen enseñando a vivir. A veces, las heridas más profundas no se curan con el tiempo, sino con el perdón. Isabel y Laura nos enseñan que nunca es tarde para volver a amar, incluso después del silencio. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.
Dale like si esta historia te tocó el corazón y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos llenos de emoción, reflexión y vida.